es de 250 pesos para los alumnos, 350 para el público en general, y el impreso es 400 pesos más gastos de envío. Y ahora sí, quiero ceder la palabra a la moderadora de esta mesa, la maestra Rosa Elvira Vargas Vaca. Adelante, maestra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta mesa de trabajo número 4 del Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado y Comparado. Esta mesa se intitula Retos de la Justicia Internacional y Nuevas Tecnologías. Para dar inicio, me permito presentar a nuestro primer ponente. Se trata del magistrado Óscar Gregorio Cervera Rivera. Fue nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en agosto del 2000. Magistrado de la Tercera Sala Civil del 2000 al 2004 y a partir de 2005 magistrado de la Segunda Sala Familiar. Ha sido juez de enlace mexicano en materia de restitución internacional ante la Conferencia de La Haya para el Derecho Internacional Privado. Miembro de la Asociación Internacional de Jueces en materia de familia. Impulsor e integrante de la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez, fundada en el 2010. Participante en la 5ª y 6ª reuniones de la Comisión Especial para la Evaluación del Funcionamiento de la Conferencia de La Haya. Integrante del Grupo de Trabajo para la Elaboración de Guía de Buenas Prácticas respecto del artículo 13, primer párrafo, inciso B, de la Convención sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Integrante de la delegación mexicana que participó en la reunión de la Red Internacional de Jueces de la Conferencia de La Haya, especializados en asuntos de familia, celebrado en Cumberland Lodge, Windsor Great Park, en Reino Unido. Integrante de la delegación mexicana ante la PEC en los años 2013 y 2015. Además, el magistrado ha sido integrante de la delegación mexicana en reuniones de trabajo ante la ONU para la sustentación del 4º y 5º informes consolidados sobre el cumplimiento en nuestro país de la Convención sobre Derechos del Niño celebrada en el 2015. Ha sido coautor en obras como Práctica Forense de Derecho Familiar, Procesos Orales en Materia Familiar, así como en otras obras colectivas. Nuestro distinguido ponente presentará el tema Justicia Digital en México. Estimado magistrado Cervera, tiene el uso de la voz. Magistrado, tenemos problemas con su audio. Si es tan amable de activarlo, gracias. Ok, perdón. ¿Así? ¿Sí me escucho? Sí. Ok, gracias. Muchas gracias por la tan generosa presentación que acaba usted de hacer de mí y les agradezco a todas y a todos su presencia. Sé que cuento ahorita ya con 9 minutos nada más, así es que voy a ser muy sintético en lo que voy a expresar. Yo sintetizaría la ponencia en 2 preguntas. La primera es si estamos preparados y la segunda es si contamos con la infraestructura para poder prestar el servicio que reclama la sociedad. La primera pregunta, ¿estamos preparados? Me parece que discursivamente sí, porque yo escucho mucho discurso en relación con la impartición de justicia en línea y solamente escucho cosas buenas. Solamente escucho cuestiones que dicen sí, usted puede presentar su demanda a distancia, sí, usted puede eventualmente desahogar una prueba a distancia, pero seguramente algunos de ustedes son litigantes y han tenido necesidad de pasar por una serie de requisitos, primero, para obtener una cita y poder presentar una demanda. Eso ya es un tema, porque para que usted pueda obtener una cita necesita tener una firma digital y es una firma digital específica, es una firma digital muy controlada que tiene usted que tramitar con anterioridad. Entonces, la primera sorpresa que usted se lleva cuando entra a la página de un tribunal es esa, que le pide su firma digital. Entendemos que los mexicanos somos sumamente ingeniosos y yo he visto incluso anuncios en WhatsApp y en Facebook de si va usted a presentar una demanda, yo le presto mi firma digital. Claro, nos ponemos de acuerdo. ¿Qué es lo que esto nos dice a los juzgadores? Nos dice que hay una necesidad social
nos dice que la situación de pandemia que estamos viviendo es una situación sumamente grave y nos dice que requerimos dar un servicio para el cual, aunque existe en el mundo la tecnología, no la podemos tener a nuestro alcance porque no contamos con el presupuesto necesario para poderla adquirir. De sobra conocen la situación económica del país y el tipo de políticas públicas que se están implementando en la autoridad, en la actualidad, que implican más bien reducciones sistemáticas de los gastos en las instituciones públicas, y los tribunales no son una excepción. Entonces, a pesar de toda esta problemática, tenemos y necesitamos dar el servicio. ¿Tenemos un fundamento legal para hacerlo? Sí, y creo que tenemos no solamente la incorporación que se hizo a la Constitución de los principios de los derechos humanos, e incluso en el artículo 6º constitucional se estableció con toda precisión el derecho humano al acceso al Internet, y esto fue algo muy positivo, y tenemos algunos tribunales que han sido destacados en esta área, como desde luego lo es el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, que fue el primero que comenzó con este tema y lo ha desarrollado de una manera muy, muy interesante. ¿Tenemos toda la estructura o la infraestructura legal? Sí, a nivel constitucional, a nivel Código Civil Federal, Código de Procedimientos Civiles, Código de Comercio, Ley de Amparo, pero a mí me parece que hay un instrumento extraordinario a nuestro servicio, que es un convenio, el Convenio Iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la cooperación internacional entre sistemas de justicia y su protocolo adicional relacionado con los costos, régimen lingüístico y remisión de solicitudes. Y es un convenio que fue firmado en Mar del Plata, Argentina, el 3 de diciembre del 2010 y del cual nuestro país forma parte. En este convenio se regula algo que es vital, la audiencia por videoconferencia. ¿Cuál es el primer problema con el que un litigante se topa? Presentar la demanda. ¿Cuál es el segundo problema? Emplazar a tu contraparte. ¿Cómo lo va a hacer el juez? Ustedes me pueden decir, bueno, pues hágalo por vía electrónica. El problema es que no tenemos la reforma legal que nos permita hacerlo por vía electrónica, porque si usted presenta una demanda por vía electrónica, nosotros tenemos que colocar esa demanda en papel, en blanco y negro, para poder correr traslado a la contraparte. Y vamos a correr traslado por los medios tradicionales, es decir, con un actuario, vamos a ir a un domicilio, nos vamos a cerciorar de que habita la persona y lo vamos a emplazar a juicio. En la contestación de la demanda es posible que el demandado diga, yo sí quiero seguir el sistema digital, y este es mi correo electrónico, y esta es mi firma electrónica avanzada que sustituye mi firma física. Pero si no lo hace, entonces el juez va a llevar por un lado, a una parte la va a llevar por vía electrónica, y a la otra parte la va a llevar por sistema tradicional. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener archivos digitales y vamos a tener también archivos físicos. Entonces, lejos de facilitarle a los litigantes, facilitarle a las partes y o facilitarle al gobierno, estamos haciendo una labor compleja. Yo entiendo que la situación que estamos viviendo y la manera en la que estamos resolviendo o tratando de resolver el problema es complicada. Pero el instrumento internacional al que me refiero nos da esas pautas, nos permite poder desarrollar audiencias a distancia, nos permite tener videoconferencias para desahogo de testimoniales. Claro, hay que llenar una serie de requisitos. Los requisitos básicos son pues, tener la certeza de que la persona que está deponiendo efectivamente es quien dice ser. Pero este protocolo también nos indica la forma como se debe cerciorar de qué es la persona. Por ejemplo, dentro del marco de un proceso judicial, para tener la certeza de identificar a una de las partes, a un testigo, a un perito que se encuentra en un país extranjero o en otro estado o en otra circunscripción territorial dentro de la República Mexicana, mediante el uso de la videoconferencia de acuerdo con la reglamentación que establece el artículo 4 de este propio convenio. Y dentro de ese marco jurídico podemos tener la certeza de que vamos a tener una implementación exitosa del sistema.
Por eso necesitamos básicamente dos cosas. Una, no solamente el avance tecnológico por parte de las instituciones, sino el entendimiento y la comprensión por parte de los operadores jurídicos de que este sistema novedoso nos tiene que llevar a entender que la impartición de justicia ya está cobrando una nueva dimensión, porque la posibilidad de que ustedes a distancia puedan acceder a un juicio y que ese juicio se pueda llevar, aunque todavía es incipiente en nuestro país, estamos ciertos que en el mediano plazo va a ser una realidad. A mí me tocó en 2 ocasiones representar a México en Corea en la evaluación de los sistemas judiciales y es verdaderamente interesante ver cómo los coreanos desde un centro de cómputo pueden tener acceso a una gran cantidad, a todos los juicios a nivel nacional. Pero si usted es un ciudadano coreano y quiere presentar una demanda, ahorita que está usted en su casa o en su oficina, puede presentar la demanda. Y si se la notifican por vía electrónica, la puede contestar por vía electrónica de inmediato. Esto les platico, yo lo viví en el 2013 y en el 2015. Y hay tecnología, sí. Hay infraestructura, nos falta. Nos falta el apoyo, evidentemente, de los presupuestos, que ya no es una responsabilidad estricta de los tribunales, sino más bien de los legisladores que son los encargados de este tema. Pero del otro lado está la cooperación de los propios litigantes y de las partes. En la medida en la que los litigantes faciliten la posibilidad de acceso a estos temas, podremos verlos con mayor facilidad y con mayor prontitud. Yo en alguna ocasión platicaba con un litigante que me reclamaba me reclamaba en buen plan, en una plática de amigos, que cómo era posible que el tribunal no estuviera actuando de manera 100% digital y a distancia. Entonces yo le comenté de cómo se recibían las demandas y cómo se emplazaban y demás. Le dije, pero si tú me haces el favor de darme tu correo electrónico, yo te puedo emplazar cualquier juicio que llegue a mi ponencia y lo puedo circular a todo el tribunal diciendo que tú aceptas la notificación así. Me dijo, no, magistrado. A mí me notifica con el actuario y me notifica entregándome mis copias. Ok, uno lo entiende, ¿por qué? Porque en este tipo de impartición de justicia, por ejemplo, civil, mercantil y familiar, es más complicado aceptar que no se lleven los rigorismos o los formalismos a los que estamos acostumbrados. Magistrado, 2 minutos. Sí, ya voy concluyendo. Ni se diga en materia penal. ¿Por qué? Porque en materia penal nadie quisiera estar sujeto a un proceso en el que no tenga la certeza de que efectivamente se le van a respetar todas sus garantías. Se ha podido avanzar mucho en materia fiscal, porque en materia fiscal prácticamente desde siempre se ha podido litigar a distancia por correspondencia. Entonces, para concluir, se necesita la colaboración de la autoridad jurisdiccional, la aportación en su momento de los presupuestos necesarios vía Congreso y vía Ejecutivo, y la educación, la cultura y la colaboración por parte de los abogados postulantes y de las partes en el proceso, y podremos transitar en el mediano plazo a este tipo de justicia. Por su atención, muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, magistrado. Agradecemos su excelente presentación. Gracias. Acorde al programa, me permito presentar a nuestro siguiente ponente. Se trata del maestro Eric Armando Pérez Venegas. Me voy a permitir compartir con ustedes una breve síntesis curricular. El maestro Pérez Venegas es miembro supernumerario de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. Licenciado en Derecho egresado de la Universidad del Valle de México, con especialidad en Gestión de Instituciones Internacionales por la Universidad de las Américas. Maestro en Derecho en Organismos e Instituciones Internacionales, también por la Universidad de las Américas. Profesor de materias de Derecho, árbitro en procedimientos de arbitraje acelerado de Canaco. Socio fundador del despacho Consultoría Especializada en Derecho Internacional y fue auxiliar analista del secretario técnico de la Comisión de Asesores Externos de Derecho Internacional Privado de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Actualmente se desempeña como asesor del Coordinador General de Investigación Estratégica en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Maestro, lo escuchamos con mucho interés. Muchas gracias, Rosy. Pues muy buena tarde a todos. Antes que nada quiero agradecer a la academia, al señor presidente, a Eli, al doctor Leonel, a todos los miembros y por los colegas de la mesa y a todos los aquí presentes.
Yo quiero hablarles un poquito, complementando la gran exposición del magistrado, sobre los medios alternativos de solución de controversias, sobre la incorporación de las TIC a procesos judiciales y alternativos. Esto, pues, que nos lleva hacia una conducción de un Estado autonómico electrónico y el uso bien reglamentado de las nuevas tecnologías de la información. Este, eh, Como bien lo saben, encontramos el fundamento en el artículo sexto constitucional, en donde, bueno, pues la importancia de incrementar nuevas tecnologías, pues es un recurso ya consolidado y fortalece esta conducción hacia ese Estado autonómico electrónico. Desde luego, bajo el principio de máxima publicidad y el principio de accesibilidad tecnológica. Eh, También encuentra su fundamento esto en la Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y el beneficio de la humanidad, de la Resolución 3384 del 10 de noviembre de 1975 de la CNUD. México ha sido parte ha suscrito varios tratados internacionales, 132 bilaterales y multilaterales en materia de ciencia y tecnología. Y bueno, pues estas ahora nuevas tendencias de los tribunales en donde pues se requiere la actualización de su legislación y de la jurisprudencia para responder a estos tiempos modernos. Y estos también tratados, perdón, van encaminados un poco a la cooperación técnica y científica. Desde luego las instituciones deben de modernizarse en cuanto al uso de herramientas y tecnologías de la información, pero no podemos negar el impacto de las TICs, que es una herramienta muy indispensable para poder resolver conflictos, mediaciones, y sobre todo pues también el tema en el tema de arbitraje. Complementando lo que comentaba el magistrado, al aplicar estos instrumentos internacionales, como bien mencionó el Convenio Iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia y su protocolo, así como la versión provisional del Convenio de La Haya sobre la obtención de pruebas mediante enlace de video, podremos implementar los operadores del sistema, podemos llevar a cabo una implementación exitosa del sistema. También quisiera agregar otros instrumentos que, de acuerdo al derecho internacional privado, pues nos pueden ser de utilidad, ¿no? Que son los principales instrumentos de la UNCITRAL en materia de transparencia, la Convención de la ONU, la utilización de las comunicaciones electrónicas, aunque esto, bueno, pues es para contratos internacionales del 2007, y recientemente también las reglas de la CCI, que están por entrar en vigor en diciembre del 2020, que también hace referencia a las audiencias online. Entonces, bueno, pues este principio de accesibilidad tecnológica, se considera pues debería de implementarse pues en los 32 tribunales superiores y supremos de justicia del país, en procesos judiciales alternativos, centros de mediación, conciliación y arbitraje y tribunales arbitrales, tomando en cuenta las buenas prácticas, el desarrollo de proyectos y bueno, pues esta transición a la que estamos ya inmersos, que es la justicia digital y su tendencia actual en los sistemas de impartición de justicia, con estas nuevas herramientas tecnológicas. Los pilares de esta modernización pues son el gobierno electrónico, bueno, la justicia, el gobierno electrónico con tanto justicia electrónica como justicia digital. Esto para pues una transición institucional por los medios electrónicos. También la ONU reconoce en el World Public Sector Report del 2003, hace alusión al e-government and the crossroad, que refiere pues al gobierno electrónico y con esto pues garantizar a todos el derecho humano del acceso al Internet, y un acceso a la justicia, ¿no? Esta justicia digital pues es un compromiso de las instituciones en modernizarse
y pues debemos de tener una cobertura amplia, legislativa y específica, ¿no?, en la materia. Y insisto, pues hay que incorporar también, pues desde luego, los medios alternativos de solución de controversias en este proceso digital, tanto pues en los tribunales locales, federales, como en los arbitrales. Diversos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la ACNUD, han recomendado a los estados adoptar estas herramientas tecnológicas para no obstaculizar el derecho fundamental al acceso a la justicia. Viendo el tiempo. El acceso universal al Internet, pues como se ha explicado, es un derecho humano reconocido pues, por la Asamblea General de la ONU en esta declaración conjunta, que se complementa también con la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8.1 para efecto de un acceso efectivo a la justicia. El derecho humano al acceso a la justicia también, pues, por lo que hace a los MASC en su artículo 17, párrafo 5 constitucional. Y también, pues, podemos tomar en cuenta los criterios que ha mencionado la Suprema Corte de Justicia a efecto de tutela judicial efectiva en su tesis primera, diagonal J.90, diagonal 2017. Pues estos criterios nos van a encaminar a llevar a esta transición para la justicia digital, en donde, pues, si tomamos en cuenta diversos países como Europa, Holanda, Singapur, Finlandia, la OEA, Chile, inclusive estados como Coahuila y Nuevo León, en donde ya se maneja este sistema de procesamiento de información electrónico. Y bueno, pues en Europa, la red judicial europea, que simplifica todos estos procesos por medio de la cooperación judicial entre Estados miembros. El uso de las TICs también puede mejorar la gestión y desempeño del sistema judicial y el arbitraje comercial, ya que considero que, bueno, tanto los tribunales locales y federales y las instituciones administradoras de arbitraje como la CCI ya se pronunció con estas nuevas reglas, pero bueno, la Comisión de Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México y el Centro de Arbitraje de México, pues también deberían de tomar en cuenta estas herramientas tecnológicas para poder resolver las disputas en el arbitraje. Finalmente, quisiera hablar sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también establece mediante resolución primera de 2020 la obligatoriedad de los Estados miembros para hacer efectivo el acceso a la justicia. Yo creo que el hecho de que no se tome en cuenta las firmas electrónicas que mencionaba el magistrado, la firma electrónica, podría vulnerar un poco el artículo 17 constitucional en relación con el 6º constitucional, ya que, bueno, pues esto debería de ser, tiene la misma validez un documento con firma autógrafa que con un documento de firma electrónica. Entonces yo creo que se le debería de otorgar también, pues, el valor probatorio mientras transitamos a esta justicia con la creación de tribunales virtuales especiales y para una modernización judicial por disposición constitucional. Como conclusión, el sistema de justicia mexicano en el orden federal y local debe modernizarse y armonizarse en cuanto al uso de las TIC, fundamentalmente para mejorar el acceso a la justicia en los procedimientos judiciales y alternativos, mediante la creación de tribunales virtuales en donde se prevea la posibilidad de tramitar un proceso jurisdiccional o incluso arbitrar en forma virtual, a partir de la presentación de la demanda, desarrollo de audiencias, desahogo de pruebas, notificaciones, vía remota e integrar el expediente electrónico sin dejar de contar con la opción de llevar a cabo el juicio en forma presencial para las partes que aún no tengan acceso a las TIC, mediante el uso adecuado de los instrumentos y tratados internacionales aplicables en la materia, guía de buenas prácticas y experiencias internacionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado maestro Eric Armando Pérez Venegas, y sobre todo lo felicitamos por su excelente manejo de tiempo. A continuación me permito presentar a nuestra tercer ponente, de quien me permito presentar una breve síntesis curricular.
Se trata de la doctora Gwendolyn Nava González. Es doctora en Derecho con especialidad en Derecho Internacional Privado por la Unidad de Barcelona con mención honorífica cum laude. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en donde imparte la Cátedra de Derecho Conflictual. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es editora de la revista especializada en investigación jurídica y miembro supernumeraria de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. El tema que la doctora presentará es arbitraje acelerado más inteligencia artificial. Doctora, le escuchamos con mucho interés. Muchísimas gracias, Elvira, por tu presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí, como siempre, un privilegio estar en el Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado y Comparado, en esta nueva modalidad virtual a la que nos estamos acostumbrando y adaptando, pero que no deja de ser emocionante participar en este evento que tiene tanto prestigio a nivel nacional e internacional. Me pidió nuestro amigo, el doctor Silva, que tomara un minutito para enviarle sus saludos. Por primera vez desde que él participa en estos seminarios, que creo fue en el 81, no puede asistir, lo lamenta muchísimo, pero bueno, le manda muchos saludos a todos sus amigos y amigas con las que siempre comparte, y el siguiente seminario prometió estar aquí. Le mandamos un abrazo, lo veremos en videos hoy más tarde y mañana también. Y bueno, el tema que voy a compartir es el arbitraje acelerado, como bien lo dijo Elvira, más inteligencia artificial, y me gustaría empezar hablando sobre el arbitraje. Como todos nosotros, todos y todas nosotros sabemos, el arbitraje es el mecanismo extrajudicial de resolución de conflictos, no solamente más antiguo, sino más exitoso a nivel internacional. Y pues sobre todo en el ámbito mercantil, si nosotros lo comparamos con los procedimientos que se llevan ante los tribunales, pues es mucho más rápido, más efectivo, más económico, y para mí la belleza de este procedimiento radica en su flexibilidad, esta posibilidad que tiene de adaptar el procedimiento a las necesidades y a las circunstancias de los particulares, de tal manera que ellos pueden tomar una serie de decisiones como el número de árbitros, el idioma, la sede, etcétera. En la época moderna sabemos que el punto de inflexión del arbitraje pues fue la Convención de Nueva York de 1958. Este instrumento permitió una armonización sin precedentes que abrió la puerta para que el laudo se pudiera ejecutar de una manera mucho más rápida y mucho más eficaz. Sin embargo, bueno, pues la economía en el mundo va cambiando de una manera trepidante. El fenómeno que conocemos nosotros como globalización, aunado con los avances de la tecnología, de la informática y de las comunicaciones, hace que en el mundo se lleven a cabo millones de transacciones y por lo tanto también muchísimos conflictos que deben de solucionarse de una manera muy rápida, porque como sabemos en materia mercantil el tiempo es dinero. Y es por esto que la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional ha decidido que el arbitraje debe evolucionar una vez más y pidió al grupo de trabajo número 2 que precisamente estudie estos temas de arbitraje, de conciliación, de solución de controversias, pues que se dedique a estudiar este tema del arbitraje acelerado. Y bueno, ellos han hecho una descripción de qué se entiende por arbitraje acelerado. Nos dicen que es un procedimiento simplificado, sencillo, que se desarrolla en un periodo de tiempo abreviado y que permite poner fin definitivamente a una controversia de una manera eficaz, dice, en función de dos cosas: costo y tiempo. Y vemos que la tarea que tiene el grupo pues es inmensa, porque debe de crear un marco internacional que optimice el arbitraje, es decir, que haga un procedimiento amigable, rápido y al mismo tiempo eficaz. Ahorita mismo se encuentra en un proceso, en el proceso complicado de la toma de decisiones. El debate está entre establecer una rigidez procesal con plazos estrictos o la máxima flexibilidad en donde prive la autonomía de la voluntad de las partes. La verdad es que no es una decisión fácil a tomar, porque si se opta por la primera, la rigidez procesal, si bien es cierto se va a tener un control
sobre la duración del arbitraje, pues se pierde esta característica maravillosa que es la que mencionaba de adaptar el procedimiento, el de la flexibilidad, y si se opta por la flexibilidad, bueno, posiblemente no se logre el objetivo de diseñar un procedimiento mucho más rápido. Entonces, ahí está el debate. Y ya veremos qué sucede, ¿no? Posiblemente el próximo año o el que sigue lo estaremos hablando y platicando en este foro tan importante. Y es aquí donde yo sumo la inteligencia artificial, porque la tecnología también está trabajando sobre estos temas. Encontré esta definición, me gustó porque es un poco más amigable para nosotros los estudiosos del derecho, no tan técnica, y dice que el término inteligencia artificial se aplica a sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, que son capaces de analizar el entorno y de pasar a la acción para cumplir con objetivos específicos. La inteligencia artificial no es ciencia ficción, no es algo que vaya a suceder en el futuro, son algoritmos con los que nosotros convivimos todos los días cuando bloqueamos correos electrónicos, el spam. Estamos utilizando inteligencia artificial, cuando buscamos algún tema en internet, estamos utilizando inteligencia artificial, por supuesto con nuestros teléfonos, ¿no? Todo el tiempo interactuamos. Ahora, la inteligencia artificial en el ámbito jurídico tampoco es novedosa. Ya desde los años 50 se empezaron las primeras investigaciones, pero yo creo el antes y después fue en la década de los 70 cuando Bruce Buchanan, sí, y Thomas Hendrick publicaron este artículo que se llama Algunas especulaciones de inteligencia artificial y el razonamiento jurídico, y está esta célebre cita de este artículo que dice, ha llegado. Bueno, Lynn, no tienes tu micrófono activado. ¿Listo? Sí, perfecto. Dice la anfitriona me silenció. Ok, decía que este artículo establecía que ha llegado el momento de hacer una investigación interdisciplinaria entre los abogados y los científicos de la informática. A partir de ahí se empiezan a disparar las investigaciones y se empiezan a crear los primeros sistemas autónomos dedicados al ámbito jurídico de inteligencia artificial. No les quiero platicar o no tengo el tiempo para platicarles todas las cosas maravillosas que existen hoy en día en todo el mundo, que se están creando en Asia, en Europa, por supuesto en Estados Unidos y también en Latinoamérica, en Brasil. La verdad es que están muy avanzados en este tema y aquí en México también estamos empezando a crear estos primeros sistemas. La UNAM creó Expertus, y es diseñado para jueces y secretarios, para calcular o para determinar si el actor tiene derecho a una pensión alimenticia, perdón, y calcular su monto, ¿no? Ahora, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial por el arbitraje? Pues muchísimas cosas. Dos rubros en los que se ha avanzado muchísimo es que este algoritmo puede clasificar y extraer información legal de una manera muy eficaz y eficiente. Se hizo un experimento con 30 abogados y un algoritmo de inteligencia artificial para analizar 3,213 cláusulas y extraer y clasificar información. Los abogados tuvieron un 87% de efectividad contra un 97% de la inteligencia artificial. Aquí lo maravilloso es que los abogados tardaron 4 horas y el algoritmo tardó 26 segundos, ¿no? Entonces, esto, imagínense la descarga para los árbitros. Muchas veces tienen que analizar una cantidad de documentos y aun cuando el idioma se haya establecido que sea en español, muchas veces las partes acuerdan que los documentos se van a conservar en el idioma original y estos son varios idiomas.
y entonces pues representa una carga de trabajo muy grande y un algoritmo lo puede hacer en 26 segundos. Otras de las cosas que puede hacer la inteligencia artificial o que se han creado modelos de argumentación y toma de decisiones, es decir, estos algoritmos pueden fungir como una especie de secretario proyectista para los árbitros y elaborar pues, los proyectos preliminares de laudos. Finalmente él o los árbitros lo revisan y ellos cambian y deciden, pero ya les ahorra muchísimo trabajo. La inteligencia artificial tiene la virtud de aprenden conforme ellos van trabajando y desarrollando, y entonces pues pueden decidir o tomar decisiones en base a lo que los árbitros han decidido en el pasado con casos similares, ¿no? Pero nos quedan 2 minutos. Perfecto. Se pretende que la inteligencia artificial ayude en el arbitraje, al nombramiento de árbitros, al análisis de las pruebas, a la redacción preliminar de laudos y también a la ejecución automática de estas sentencias arbitrales. Mi conclusión. Bueno, definitivamente el procedimiento de arbitraje acelerado puede mejorar significativamente si se implementa, si los organismos nacionales, internacionales, públicos y privados empiezan a implementar tecnología basada en inteligencia artificial. ¿Para qué? 2 cosas. Proveer a las partes un acceso a la justicia mucho más rápido y mucho más eficiente, porque estos algoritmos trabajan 24/7 de una manera óptima y muy precisa, no están influenciados por estados de ánimo, por cansancio, por estrés, nada, ni tampoco por inexperiencia, porque van aprendiendo, y ayudar a los árbitros, puede ayudar a los árbitros a facilitar su complicada labor y tener procedimientos mucho más rápidos y muchos más expeditos. Y bueno, con esto termino, Elvira, espero que en tiempo. Muchísimas gracias, estoy a la orden para cualquier pregunta que puedan tener. Querida doctora, agradecemos su muy interesante presentación. Para concluir la presente mesa, me es grato presentar a una distinguida investigadora, Yaritza Pérez Pacheco. Es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Magíster de Derecho Internacional Privado y Comparado y abogada de la Universidad Central de Venezuela. Ha impartido clases en varias universidades latinoamericanas en temas de Derecho Internacional Privado, metodología y técnicas de la investigación en ciencias jurídicas. Exdirectora de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Autora de 4 libros y más de 30 artículos académicos publicados en revistas arbitradas e indexadas de Iberoamérica. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Se desempeña como subdirectora de investigación del Centro de Investigaciones Judiciales de la Escuela Judicial del Estado de México y actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Programa Internacional de Postdoctorado en Nuevas Tecnologías y Derecho en la Universidad Mediterránea del Center of Human Rights Research de Reggio Calabria, Italia. El tema al que se referirá la doctora Yaritza es el arbitraje internacional, Big Data y convergencia tecnológica. Estimada doctora Pacheco, queda en uso de la voz. Muchísimas gracias, Rosa Elvira. Muy buenas tardes a todos. Estoy compartiendo con ustedes una pantalla, ¿cierto? Con la presentación. Correcto. Sí. Muy bien. Bueno, encantada de estar con la gran familia de la MEDID en este primer seminario virtual, el número 43. Y siguiendo en la misma línea de mi compañera de estancia postdoctoral, voy a hablar de arbitraje internacional, Big Data y convergencia tecnológica. En el apasionante mundo de la tecnología en lo que estamos inmersos, pues el derecho tal vez no ha tenido la misma aceleración que en otras áreas, pero estamos inmersos en ello y no vamos a poder pasar
inadvertidos en el mundo jurídico, y el arbitraje es un mundo en el cual podemos adaptar fácilmente a las nuevas condiciones, dada la flexibilidad de este mecanismo. El arbitraje se vale de estas tecnologías emergentes cada día más, es una herramienta de comunicación, de almacenamiento de datos, de procesamiento de estos datos, pero la inteligencia artificial, como mencionaba mi antecesora, pues nos va a ayudar a que este uso instrumental de las nuevas tecnologías nos lleven a utilizar todo este potencial para el procesamiento, el análisis, la interpretación de esos datos. Estas consideraciones que se hacen en función de estas nuevas tecnologías, pues van en definitiva a permitir la aceleración de esa toma de decisiones en el arbitraje, favoreciendo a todos, a las instituciones arbitrales, a las partes, a los árbitros, porque van de alguna manera a potenciar todas estas ventajas que ya tiene el arbitraje, desde su eficacia, su celeridad, la reducción de los costos, la posibilidad de que un mayor número de personas acceda a este mecanismo de resolución alternativo de disputas, entre otros. Yo voy a centrar mi disertación en 3 preguntas. En 2 preguntas, mejor dicho, para simplificarlo un poquito más. Tratar de concretar esta problemática en torno a cómo estas tecnologías emergentes van en definitiva a incidir en esa redefinición de la estructura tradicional del arbitraje internacional. Y una segunda interrogante, cómo en definitiva el arbitraje va a tomar ventaja, podrá tomar ventaja de la inteligencia del dato, de este dato interpretado, de este dato procesado, en tiempos de convergencia tecnológica para influir en la toma de decisiones. De esta manera, pues estamos hablando, para darle respuesta a esta primera pregunta, me gustaría hablar de algunos retos del arbitraje internacional. No son todos, pero son una aproximación a algunos que considero más importantes. Y en primer lugar, estaríamos hablando de la posibilidad que nos da la implementación de estas nuevas tecnologías para aumentar esa oferta y demanda en los servicios de arbitraje internacional. Una mejor utilización, eficientar la utilización del mecanismo arbitral va a permitir que a través de estas plataformas tecnológicas se gestione el arbitraje, todo el procedimiento arbitral, gran parte de él, por ahora en algunos ejemplos que les voy a mencionar, posibilite ese mayor acceso del arbitraje y los servicios jurídicos en esta materia puedan aumentar. Lo estamos viendo en los actuales momentos en el comercio electrónico. Fundamentalmente eBay y PayPal son grandes ejemplos de empresas que resuelven disputas de manera electrónica realmente, y se pone en duda de si interviene o no algún profesional humano en esa resolución de disputas. Otro gran reto del arbitraje es la digitalización del procedimiento por completo. Por ahora, muchas instituciones admiten las solicitudes, se transmite la documentación, se llevan audiencias por videoconferencias. Hay muchas posibilidades, pero la digitalización total de todos los elementos del procedimiento, de todos los escritos que componen el procedimiento, es lo que va a permitir en definitiva que la inteligencia artificial haga uso de ello. En España, por ejemplo, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de París ya tiene un sistema de tramitación de arbitraje totalmente online desde hace 10 años, en el 2010, que ha ido mejorando con el transcurrir del tiempo. Y en Perú, por ejemplo, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, recientemente, a partir de mayo del 2020, dada la situación que estamos viviendo, comenzó a implementar la posibilidad de presentar solicitudes exclusivamente a partir de su plataforma electrónica. Un tercer reto
está en la garantía de la ejecución de los laudos. Ya también hablaba Wendely de la posibilidad de automatizar no solo la cláusula arbitral, sino también la ejecución del laudo. Los contratos inteligentes y el blockchain son aquí herramientas estupendas, no me detengo en esto entonces. Si de la segunda interrogante se trata, quisiera hablarles de Big Data, inteligencia artificial y arbitraje. Cómo la confluencia entre ese gran manejo de datos y la posibilidad de sacar de ellos a través de algoritmos algunas conclusiones nos van a permitir tener ventajas competitivas en el derecho, pero en especial en el arbitraje. El Big Data no se puede separar de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial maneja, procesa, interpreta esos grandes volúmenes de datos, como sabemos. De tal manera que las respuestas que se van a ir generando y las soluciones que se van a ir procesando en base a estos algoritmos van a crear estos sistemas inteligentes que nos van a permitir simplificar algunas cosas. De tal manera que el futuro ya está en nuestro día a día. Esas potencialidades que nos brinda la inteligencia artificial no es ciencia ficción, como mencionaba Wendely, y está procesándose constantemente el lenguaje natural, la capacidad de que estos cientos de miles de documentos relevantes, pero que entre tantos documentos, pues algunos elementos son estos los relevantes, puedan considerarse indispensable entonces usar una herramienta como esta para poder sintetizarlo, simplificarlo, obtener conclusiones de una manera más ágil. Se está convirtiendo en una herramienta necesaria e indispensable para los servicios jurídicos. En el mercado hay muchos herramientas de esta naturaleza, sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Argentina hay un proyecto interesante, en la industria privada, LexisNexis, por ejemplo, tiene una herramienta que se llama Lex Machine desde el 2010, aunque nació bajo el nombre de otra compañía, de Legal Analytics, etc. De tal manera que a través de la inteligencia artificial se busca gestionar estos datos que se producen en las controversias y que de manera más eficiente, en tiempos menores y por supuesto con menores costos, pueden simplificarse. 2 minutos, doctora. Hay algunas aplicaciones que nos pueden ayudar a responder esta pregunta de cómo el arbitraje internacional va a poder tomar ventaja de la inteligencia del dato para que se tomen decisiones mejor informadas. Porque aquí el gran problema que vemos es que ante ese gran volumen de información, pues el ser humano tiene capacidades que lo sobrepasan el volumen de información en el tiempo, y si podemos optimizar ello a través de la inteligencia artificial, vamos a poder tener grandes ventajas en la redacción de cláusulas arbitrales. No me detengo en eso porque ya Wendely lo señaló, pero también en la simplificación de tareas administrativas, como los ejemplos que tenemos de centros e instituciones arbitrales automatizadas, pero también en una materia muy delicada en el arbitraje, una materia muy delicada en el arbitraje como es la confidencialidad. ¿Cómo tener acceso a los datos sin vulnerar la confidencialidad? Pues manteniendo el anonimato de las partes, sobre quienes intervinieron y algunos elementos sensibles de la disputa, se pueden manejar estos elementos. Y por último, dentro de esos posibles usos en el arbitraje, está también la posibilidad de la predicción de los resultados en el arbitraje. Y por supuesto aquí viene la gran pregunta de si tendremos en un futuro cercano árbitros robots, si el arbitraje podría estar, el
arbitraje, más allá del arbitraje entre consumidores y empresas, el arbitraje de consumo, perdón, electrónicos y el arbitraje internacional en grandes controversias se podría resolver a través de estos robots, lo que llamamos las herramientas de justicia predictiva, y pues allí hay, por supuesto, todavía muchas controversias, algunas especulaciones, y pues el tema de la posibilidad de si las máquinas tienen esta posibilidad de ser éticas en la realización de este tipo de predicciones, e incluso si pueden sustituir la posibilidad de la motivación, que es uno de los fundamentos de las decisiones en materia de laudos y por supuesto en materia de sentencias jurisdiccionales también, pues está por verse qué va a suceder en los próximos años. Como conclusión, podríamos decir que a corto plazo tal vez consideramos que no sea posible tener una decisión arbitral en el arbitraje comercial internacional adoptada de manera íntegra por una máquina, pero esto no puede descartarse, ya que los avances del Big Data y la inteligencia artificial en el derecho están tomando partido. Queda pues toda la invención humana al servicio de estas herramientas, y porque en definitiva son los humanos los que van a generar estos algoritmos y los que van a supervisar el aprendizaje de estas máquinas. De tal manera que las tecnologías emergentes tienen un potencial tremendo para renovar las instituciones jurídicas y en particular el arbitraje, y debemos darle seguimiento a estos avances. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, querida doctora Yaritza Pérez Pacheco, por su interesante exposición. A continuación vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas. Doctor Pérez Nieto, por favor, si me ayudan a habilitar el micrófono, con gusto lo escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Es todo el día de hoy y de mañana. ¿Mandé? No escuché. No, se metió un sonido, doctor. Adelante, escuchamos. Okay. Este es un comentario a Gwendolyn y a Yaritza, porque indudablemente que lo que dicen y piensan sobre toda la cuestión robótica puede suceder. Digo, esto es evidente que viene por ahí. Pero de aquí a que llegue, de aquí a que se instale y que llegue a México, y que yo quisiera mejor decir algunas palabras sobre la realidad actual. Tú sabes que yo soy miembro de la Comisión Arbitral de Canaco, en donde fuimos los primeros en diseñar el mecanismo del arbitraje acelerado. Pero tuvimos mucho cuidado en muchas cosas, y por eso ese arbitraje acelerado ha funcionado tan bien. Primero, que el arbitraje acelerado sea, en el caso nuestro, ha sido de muy poco monto. Arrancamos con 500,000 pesos. Se los dimos a gente joven, que muy entusiasta, supervisada por nosotros, que pudiera meterse toda la información y en una sola audiencia dictar su laudo. Eso no es fácil, pero al mismo tiempo ese arbitraje acelerado de 500,000 pesos no tiene nada que ver con la reflexión que los árbitros y yo tuvimos que hacer en un arbitraje muy famoso, de mucha cuantía, y fue verdaderamente semanas de discusión. Yo no veo hasta este momento cómo la robótica pueda suplir esa sensibilidad que uno llega a tener, la reflexión,
la evaluación, la revisión de las pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, qué bueno que estén muy entusiastas. Ojalá que la robótica llegue, pero mientras tanto, sí hay que tener mucho cuidado. No se puede aplicar las mismas reglas de arbitraje acelerado a arbitrajes que son complejos. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna de nuestros ponentes quiere contestar el comentario del doctor Pérez Nieto? No, escucho y aprendo, ¿no? Definitivamente tratándose del doctor Leonel Pérez Nieto y toda su trayectoria y toda su experiencia, bueno, no me toca más que escucharle, aprenderlo y anotarlo, ¿no? Definitivamente. Muchísimas gracias por el comentario, maestro. Sí, muchas gracias, doctor, por el comentario, pero también el uso, pues, de todas estas nuevas tecnologías, el que estemos aquí por videoconferencia y que pueda constituirse un tribunal arbitral con 3 miembros en distintas partes del mundo, pues ha sido uno de los grandes usos de esto. Que lleguemos al árbitro robot, por supuesto, pues esto ya tendrá que pasar algunas cosas, pero mientras nos tenemos que hacer, tenemos que utilizar esos beneficios de la tecnología para almacenar los datos, para transmitir esos datos, para poder tener algunas ventajas de la sistematización y posterior análisis asistido del raciocinio que tenemos los humanos para su mejor implementación en la resolución de controversias entre los humanos. Muchas gracias. Magistrado Cervera, si abre su micrófono lo escuchamos. Gracias. Muy brevemente, en apoyo del comentario del doctor Leonel Pérez Nieto, yo haría una diferenciación simplemente entre lo que es una gestión de administración y una gestión de jurisdicción. Hay diseños institucionales que nos permiten hacer las cosas rápido y bien, pero cosas que son mecanizadas. Por ejemplo, un pago, una compra, un pago de impuestos, una consulta dentro de un sistema de cómputo que nos permite un acceso rápido. Eso está muy bien y me parece que en ese sentido tenemos que seguir avanzando. Pero cuando ya llegamos a la gestión de la decisión vía ejercicio jurisdiccional, ya no es el juez Cervera o el juez López o la jueza Pérez, es el Estado mexicano el que dirime la controversia y esto lo tiene que hacer con pleno respeto de los derechos humanos y con pleno respeto del debido proceso legal. Y yo entiendo que hay un deseo de que el debido proceso legal ya no se defina como el conjunto de normas rígidas en relación a la forma de llevar el proceso, sino como el conjunto de principios flexibles que nos permitan tomar las decisiones más adecuadas para dirimir la controversia, y estoy plenamente de acuerdo con ello. Pero, como decía el doctor Pérez Nieto, vayamos avanzando en la tecnología, pero, esto lo digo yo, no lo dice don Leonel, sin atropellar el debido proceso. Eso sería mi comentario y felicitar a los expositores. De verdad, tuvieron extraordinarias ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Cedo el uso de la voz a la doctora Nuria González. Adelante, doctora. Gracias, pues efectivamente yo comienzo, uy, el perro va a ladrar. Yo comienzo por agradecer la participación tanto del magistrado Cervera como de Eric, Gwendolyn y Yarisa, y por el pensar en una mesa tan importante como es esta. Y bueno, más que nada, un comentario corroborando lo que Gwendolyn y Yarisa acaban de expresar. Es cierto que antes de que nos podamos dar cuenta, un algoritmo resolverá acuerdos de diferentes índoles, pero dicho algoritmo será eficaz solo si el ser humano, que siempre está detrás, tiene habilidades para no instruir y repetir patrones inadecuados. Ese ser humano debe estar preparado en todos los terrenos, desde los cognitivos hasta los emocionales, con lo cual ahí hay mucha formación y muchas competencias que realizar en este ámbito. La inteligencia
artificial acompañada del factor humano, la denominada inteligencia híbrida con una robotización incluida, tiene un porcentaje de error realmente muy bajo, del 0,5%. Y esta, bueno, es una visión muy positiva de la inteligencia artificial y por ende lo que en un futuro muy próximo vamos a tener en el mundo y en México, por supuesto, también en este sentido. Entonces, bueno, era lo que quería, digamos, expresar porque es un enfoque bien planteado, ¿verdad? Los que aquí nuestras dos magníficas compañeras acaban de hacer y corroborado con los participantes. Y bueno, nuestra moderadora, agradecer que ha sido puntual para que pueda desarrollarse nuestro evento. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo coincido completamente con Nuria, es un proceso en medicina, la inteligencia artificial ya está ayudando a hacer diagnósticos y la verdad es que bastante acertados. A nosotros los operadores jurídicos, a los abogados nos cuesta más esto de la tecnología, pero la verdad es que les invito a que se maravillen de las cosas tan extraordinarias que la inteligencia artificial puede hacer y que lo veamos y que lo corroboremos y que lo usemos y que lo vivamos porque es la única manera en que nos vamos a convencer de que esto está aquí y ya. Hace poquito salió una noticia en el Guardian en donde la inteligencia artificial escribía de principio a fin un artículo científico y deberían de ver la belleza del artículo que se escribió, una maravilla. La capacidad que tiene para argumentar, para decidir, para aprender y obviamente yo no soy de la idea de que se reemplacen los árbitros para nada, siempre como dice Nuria tiene que estar esta combinación, pero de la mano yo creo que juntos pueden hacer cosas extraordinarias y a medida que nosotros vayamos dándole la oportunidad a la tecnología de que nos ayude, vamos a ver cosas que no se habían visto, ¿no? Ese es mi comentario. Señora moderadora, me callo ya. Muchas gracias. Gracias a todos los ponentes, pues, por sus excelentes presentaciones y por el respeto, por supuesto, a las demás mesas de trabajo y a las siguientes actividades que se tienen programadas. Don Elí Rodríguez, presidente de la Academia Mexicana, lo escuchamos. Gracias, maestra Vargas Vaca. Vamos a dar 3 minutos de descanso y tanto nos preparamos para la siguiente mesa. Muchísimas gracias y ahorita estamos en 3 minutos de regreso. Gracias. Y felicitar a nuestros ponentes por sus excelentes exposiciones. Muchísimas gracias. Perdón, ¿se encontrará el doctor Juan Saldaña? Hace un momento vi que se incorporó. Sí, yo también, pero... Ah, acá estás. Gusto hablarte. Gracias. Ahorita, dame un segundito y ahorita iniciamos. Con todo gusto, claro.
Perdón, Anaí, ¿podemos habilitar al doctor Juan Saldaña? Ya está. ¿Ya está habilitado? Sí, ya está como anfitrión. Perfecto. Entonces yo creo que continuamos. Doctor Saldaña. Bien. Conforme al programa, vamos a continuar. Conforme al programa del seminario, corresponde ahora la conferencia magistral, el discurso magistral de ingreso como miembro de número del doctor Juan Saldaña. Más bien, el prestigio de la academia ganado a lo largo de poco más de medio siglo de existencia se debe a la seriedad de sus trabajos y a la pasión de sus miembros. En sus inicios, la academia se constituyó por un grupo de profesores universitarios especializados, todos ellos en Derecho Internacional Privado. Con los años, su membresía fue ampliada a abogados postulantes, investigadores, juzgadores, árbitros nacionales e internacionales, diplomáticos y funcionarios estatales, quienes en su labor cotidiana han practicado el derecho internacional privado, alcanzando un alto grado de especialización en la materia. En esta tarde, la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado se congratula de recibir el discurso magistral de ingreso como miembro de número del doctor Juan Saldaña Pérez. Me permito presentarlo. El doctor Juan Manuel Saldaña Pérez es magistrado de la primera sala especializada en materia de comercio exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es árbitro internacional, presidente del tribunal en controversias sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, director general, hoy TEMEC, director general en la unidad de prácticas, fue director general en la unidad de prácticas comerciales internacionales de la Secretaría de Economía, asesor del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y representante de México en los comités antidumping y de salvaguardias en la OMC en Ginebra, Suiza. Es miembro supernumerado actualmente, solamente por unos momentos más, miembro supernumerario de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. Y él, en cuanto a su preparación académica, él es licenciado en Derecho con especialidad en Finanzas Públicas, tiene maestría y doctorado en la UNAM y especialidad en Economía en Estados Unidos. Es autor del libro Comercio Internacional, Régimen Jurídico Económico, editado por la editorial Porrúa. Ha sido director del Seminario de Comercio Exterior y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de CONACYT y miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Es profesor de Derecho Internacional Público, de Derecho Internacional Privado, Aduanero, Comercio Exterior, Crédito Público, Competencia Económica y Arbitraje Comercial Internacional, tanto en la licenciatura y en el doctorado en la UNAM, en la Universidad Panamericana, en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y en el ITAM, entre otras universidades. Cedo entonces la palabra al doctor Juan Saldaña para que nos comparta su discurso magistral de ingreso como miembro de número de esta academia. Doctor Juan Saldaña, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludo con mucho gusto a todos los miembros de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado y particularmente a su presidente, el doctor Eli Rodríguez, al doctor Leonel Pérez Nieto, miembro fundador de esta academia, al doctor Jorge Alberto Silva, que por motivos de salud me pidió les expresara su imposibilidad de estar en esta ocasión con nosotros. Así como a todos los miembros de la MEDIP, amigos todos, a profesores, estudiantes de diversos estados de nuestro país y del extranjero. Es un alto honor y gran distinción tener la oportunidad de ingresar como miembro de número a la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, prestigiada institución académica con gran reconocimiento nacional e internacional, que a través de varias décadas ha contribuido a la formación de juristas especialistas, así como a la generación, difusión del conocimiento en el ámbito del derecho internacional privado y comparado, labor que ha fructificado en muchos casos en la creación y modificación de la legislación en la materia.
Esta distinción me compromete y me motiva a continuar profundizando en el estudio del derecho internacional privado. En esta ocasión tengo el gusto de platicar con ustedes sobre la solución de controversias en materia de inversión. Esto es el capítulo 14 del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN. ¿verdad? Mi exposición la voy a dividir en dos apartados. Una parte muy general de los derechos, cuáles son los derechos que tienen los inversionistas, y la segunda parte es la solución de controversias respecto a estos derechos. Esta solución de controversias, cabe aclarar que solamente se refiere a controversias en materia de inversión extranjera entre México y Estados Unidos. En este capítulo 14 del TEMEC no se incluyó las inversiones relativas a Canadá, a diferencia del capítulo 11 del TELECAN, en donde el mecanismo de solución de diferencias aplicaba a las inversiones de los 3 países. ¿no? Bueno, ¿cuáles son los derechos de los inversionistas? Trato nacional y nación más favorecida. Nivel mínimo de trato. Conflictos, derechos en relación a conflictos armados y contiendas civiles. Expropiación directa e indirecta. Transferencias y requisitos de desempeño. En el caso de requisitos de desempeño se refiere, en términos muy generales, a que un país no podrá, por ejemplo, limitar el nivel de exportaciones o el nivel de inversiones en relación al nivel de exportaciones o ventas nacionales o de insumos que compra determinado productor, etc. Altos ejecutivos y consejos de administración. Estos son en términos muy generales, los derechos de los inversionistas. En expropiación se refiere a expropiación directa y a expropiación indirecta. En la segunda parte nos referiremos precisamente a la solución de controversias. Antes de esto, ¿qué se entiende por inversión? ¿Qué abarca la inversión respecto a estos derechos? Abarca todo activo de un inversionista, un compromiso de capital, expectativa de ganancias, lo cual incluye una empresa, acciones, valores, bonos, obligaciones, deuda pública, contratos llave en mano, contratos de producción, de concesión, propiedad intelectual, licencias, permisos, tangibles, intangibles, hipotecas, garantías, arrendamientos, de manera muy general. El arbitraje de inversión, como mencioné, solamente opera entre México y Estados Unidos. Y está previsto que van a aplicarse 3 mecanismos de inversión. El arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados, el CIADI, siempre y cuando el estado receptor y el estado inversionista sean miembros del centro. El segundo mecanismo es el mecanismo complementario del CIADI. Si uno de los 2 estados no es miembro del CIADI, si el estado receptor de la inversión no es miembro del CIADI, o si el estado de donde es nacional el inversionista no es miembro del CIADI. Cabe señalar que este supuesto no aplica ya. ¿Por qué? Porque tanto México como Estados Unidos son miembros del CIADI. Esta disposición es espejo al artículo 1120 del TELECAN, pero en aquel tiempo se aplicaba porque México no era miembro del CIADI. Entonces, las controversias en el marco del TELECAN se resolvían mediante el mecanismo complementario. México ingresó, cabe señalar, en agosto de 2018 al CIADI. Entonces, este mecanismo, segundo mecanismo, no aplica. El tercero es la regla de arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, NUDMI. Y se agregó un cuarto mecanismo, otro mecanismo arbitral por acuerdo de las partes, que puede ser de la Cámara de Comercio Internacional o cualquier otro que las partes acuerden. La regla general
es que se aplican las reglas de arbitraje de la institución seleccionada. Esto es, se aplican las reglas de arbitraje del CIADI, mecanismo complementario del CIADI, NUDMI o cualquier otra que las partes hayan acordado, pero tiene sus excepciones. Y las excepciones generales son las siguientes. Se aplican reglas del capítulo 14 en los siguientes casos. En términos generales, para cualquier inversión, se tiene que obtener una sentencia firme de última instancia o 30 meses de inicio del procedimiento, a menos que acudir a los tribunales nacionales sea obviamente fútil. ¿Qué significa? Que un inversionista extranjero, cuando tenga una violación a uno de sus derechos respecto a una inversión, no puede acudir directamente al arbitraje. Tiene primero que acudir a los tribunales nacionales, a la vía administrativa o judicial interna y obtener una sentencia de última instancia. O bien que hayan transcurrido 30 meses sin que se haya obtenido esta sentencia. No se puede acudir directamente. Esto es, dijéramos, en términos generales. Pero también hay una excepción, a menos que sea obviamente fútil. ¿Qué quiere decir? Que si el inversionista extranjero considera que es sin importancia, obviamente fútil, no acudía a los tribunales nacionales, entonces tendrá la vía directa del arbitraje de cualquiera de estos mecanismos que vimos. También cabe aclarar que esto no significa el agotamiento de la vía interna, no es cláusula calvo, porque puede que obtenga una sentencia firme antes de los 30 meses y simplemente no está de acuerdo con la sentencia. Y entonces tiene el derecho de acudir al arbitraje. Y además, solo es por violación al trato nacional de los derechos que mencioné, solamente por violación al trato nacional, nación más favorecida y expropiación directa. Solamente por esos tres. Es la regla general. Sin embargo, toda esta regla general tiene una excepción. La excepción son los contratos de gobierno cubiertos. ¿Qué significa esto, contratos de gobierno cubiertos? Son los contratos relacionados a ciertos sectores que enseguida mencionaré. En estos casos tiene la vía directa. ¿Qué quiere decir? Si se trata de un contrato de gobierno cubierto, el inversionista no tiene como requisito acudir a los tribunales nacionales, administrativos y judiciales y esperar sentencia firme o 30 meses. No, puede acudir directamente al arbitraje, es una vía directa. Y esto es entre los 6 meses y 3 años de que se da la violación. Y también es respecto a violación a cualquier derecho del inversionista, no nada más trato nacional, trato de nación más favorecida, nivel mínimo de trato, todo, no nada más los tres que mencioné que son trato nacional, expropiación directa, nación más favorecida, no. En caso de contrato de gobierno cubiertos, se puede acudir por expropiación indirecta, por cuestiones de propiedad intelectual, por cuestiones de nivel de requisito de desempeño, todos los derechos. ¿Cuáles son estos contratos? ¿Cuáles son estos sectores? Los contratos de gobierno cubiertos comprenden los siguientes sectores: petróleo y gas natural, suministro de energía al público, telecomunicaciones, transporte, propiedad o administración de caminos, vías ferroviarias, puentes, canales. En este caso de contratos de gobierno cubiertos, la vía arbitral es directa, sin acudir a los tribunales administrativos o judiciales del país receptor de la inversión. Esto es Estados Unidos o México. Aquí una de las partes importantes que cabe señalar y que por razón del tiempo exponemos lo que consideramos más relevante es la impugnación y ejecución del laudo. ¿Ya? Conforme al capítulo 14 del TEMEC, la impugnación deberá hacerse conforme a las reglas de cada mecanismo arbitral de que se trate.
Y aquí podemos distinguir dos vías, dos grandes reglas, ¿no? Si el arbitraje es si se seleccionó el método de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, la impugnación del laudo tendrá que ser ante el mismo centro o una comisión ad hoc, porque así lo establece las reglas del CIADI. Tiene 3 recursos: el recurso de revisión, el recurso de anulación y recurso de aclaración. Entonces, no se puede, solamente se puede impugnar ante el propio centro, una comisión especial o el propio tribunal que se constituyó. Y además, la ejecución del laudo CIADI es directa en cualquiera de los 154 miembros del CIADI. Solamente con obtener un laudo CIADI se puede ejecutar como si fuera una sentencia de cualquiera de los 154 países miembros del CIADI, sin la intervención del juez nacional de donde se va a ejecutar el laudo. En el caso de los otros procedimientos arbitrales, como es la NUDMI, como es el mecanismo complementario de CIADI o cualquier otro mecanismo que se haya seleccionado por las partes, el procedimiento de reconocimiento y ejecución del laudo es el procedimiento exequatur, indirecto y complejo, en el cual el juez nacional, a solicitud de parte, revisa causales de denegación y reconocimiento, de reconocimiento y ejecución del laudo, y también causales de oficio, conforme al artículo 5 de la Convención de Nueva York, que si lo trasladamos al derecho mexicano, pues son el artículo 1457 a 1462 del Código de Comercio. Esto aplica para cualquiera de los otros mecanismos arbitrales que se seleccionen, y en el caso muy particular del CIADI, pues lo que aplicaría sería un procedimiento de impugnación y ejecución del laudo directo, sin la intervención del juez nacional. Ahora bien, en cuanto a la transición del Telecan al TEMEC, ¿qué mecanismo de transición? ¿Por qué? Porque hay inversiones existentes antes de que entrara en vigor el TEMEC. El TEMEC entra en vigor en agosto de este año, de 2020. Y hay inversiones que se realizan antes de esta fecha. Entonces, hay un mecanismo de transición. Canadá, Estados Unidos y México. ¿Por qué está Canadá? Porque precisamente le aplicaba el Telecan a las inversiones existentes antes de la entrada en vigor del TEMEC. Entonces, Canadá, México y Estados Unidos consienten en someter a arbitraje del capítulo 11 del Telecan las controversias sobre inversiones existentes. Esto es, que se siga aplicando en las controversias de inversiones existentes las reglas arbitrales del Telecan. Ahora, en cuanto a las controversias, México, Estados Unidos, de inversiones existentes relativas a contrato de gobierno cubiertos, solamente en cuanto a contrato de gobierno cubiertos y solamente México, Estados Unidos, acordaron que se resolverían mediante arbitraje del TEMEC. O sea, otra vez una excepción. En contratos de gobierno cubierto en estos sectores, hay una excepción en cuanto a inversiones existentes relativas a contrato de gobierno. Estas, ¿cómo se van a resolver? Señala que conforme a la regla del TEMEC, no del Telecan. Reclamaciones pendientes, las que están, ya se iniciaron las reclamaciones, pero todavía no se resuelven. En este caso, continúan los arbitrajes iniciados conforme al capítulo 11 del Telecan. Cabe señalar que este tema pues se vuelve más relevante de unos días, bueno, ya de unos meses para acá, con la nueva administración del presidente López Obrador. Precisamente hace unos días hubo una declaración en el sentido de que si no se le pueden otorgar mayores beneficios a las empresas productivas del Estado, CFE y Pemex, con las reglas de la legislación nacional que
que hay actualmente, entonces revertiría la reforma constitucional energética del año 2013. Bueno, todas estas, la cancelación de contratos, revertir la reforma constitucional en materia energética del 2013, pues implica precisamente todo incumplimiento a estas reglas, a los contratos y posiblemente desembocaría en impugnaciones ante mecanismos arbitrales del TEMEC y del Telecan en algunos casos. Pues básicamente ese es la parte más importante que considero sobre estas nuevas reglas de arbitraje del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y pues nuevamente agradezco al presidente de la academia, el doctor Eli Rodríguez, a todos los miembros de la academia, su atención, y nuevamente manifiesto que para mí es un gran honor el ingreso a esta prestigiada Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Saldaña. Y de conformidad con el artículo 9 del Estatuto Orgánico de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, dará respuesta a su discurso magistral el doctor Jorge Alberto Silva, quien, por cierto, en esta ocasión no nos acompaña porque se encuentra con algunos problemas de salud. Sin embargo, nos hizo llegar su video con la respuesta a su discurso. Hola a todos, el mejor de los días es mi deseo para todos y cada uno de ustedes. Agradezco la invitación para dar respuesta al discurso de ingreso del doctor Juan Manuel Saldaña Pérez a esta academia. Me honra esta distinción. Solo dispongo de un tiempo breve, por lo que iré al grano. Me referiré a dos temas: al doctor Saldaña como persona y su obra, en especial a este discurso de ingreso. Conocí al doctor Saldaña hace ya varios años, casi cuando apenas terminaba su licenciatura en Derecho. Lo conocí por intermediación de un amigo común, el profesor Víctor Carlos García Moreno. Juan Manuel viene a mi recuerdo cuando presentó en 1986 en el 10º Seminario de Derecho Internacional Privado la ponencia Formas de solventar las obligaciones contraídas en moneda extranjera. Luego, en el 11º Seminario, presentó Estudio Jurídico del Fideicomiso para la cobertura de riesgos cambiarios. Desde entonces ya se veía su gran capacidad académica para el derecho internacional privado. Sus continuos trabajos y estudios en México y otros en el extranjero así lo avalan. De hecho, y salvo con algunas interrupciones por razón de trabajo, Juan Manuel ha estado presente en esta academia incluso muchos años antes de que otros miembros del número hubiesen estado. Por ello, su reconocimiento no solo es de justicia, sino también por la alta calidad académica de sus estudios e investigaciones. Basta tomar en cuenta que su obra sobre comercio exterior, que publica la Casa Porrúa, es el más importante sobre esa temática publicado en México en muchísimos tiempos y tal vez en todos los tiempos. En cuanto al discurso que acaba de presentar, me detengo para recordar que lo titula Solución de controversia de inversión en el TEMEC. Aunque parece breve en espacio, resulta sustancioso y profundo, además de ser un tema que apenas comienza a ser conocido y explorado. Juan Manuel es quien por primera ocasión viene a hablarnos de este tema, pues la literatura jurídica sobre la misma es inexistente. Reformula el objeto de conocimiento a partir de un fundado conocimiento jurídico de esa parte del derecho, al menos bajo el nuevo Tratado Internacional o TEMEC, como se le conoce, y que acaba de entrar en vigor el último día del mes de junio del año en curso. El doctor Saldaña parte del capítulo 14 del TEMEC, que regula la inversión extranjera.
Examina el tema que nos presenta en 3 apartados. Primero, los conceptos de inversionista e inversión. Segundo, los derechos y las obligaciones pactadas por cada Estado en materia de inversión, aplicable a los 3 países. Y tercero, el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado relativo a la violación o incumplimiento a los derechos y obligaciones en materia de inversión aplicable únicamente a México y Estados Unidos. En el primer apartado, inversión e inversionista, Juan Manuel se detiene en proporcionar algunos significados de la expresión lingüística inversionista e incluso proporciona algunos elementos para su precisión, al igual que lo hace con el caso de inversionista. El segundo apartado lo reconduce hacia los derechos y obligaciones pactados en cada Estado, o por cada Estado, en materia de inversión, aplicables a los 3 países. Aunque el TEMEC prescribe diversos derechos y obligaciones, Juan Manuel se detiene en el trato nacional, así como en la expropiación y compensación directa e indirecta. Destaca que el trato nacional exige a cada parte otorgar a los inversionistas y a las inversiones cubiertas de todo Estado parte un trato no menos favorable que el que otorgue en circunstancias similares a sus propios inversionistas en lo referentes al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta y otra forma de disposición de inversiones en su territorio. El trato justo y equitativo incluye más bien la obligación de no denegar justicia tratándose de procedimientos judiciales, penales, civiles o contenciosos administrativos, de acuerdo con el principio del debido proceso. Su discurso aborda el caso del trato en caso de conflictos armados o contiendas civiles, la expropiación y compensación, las transferencias, requisitos de desempeño y altos ejecutivos, los objetivos ambientales, salud, seguridad, entre otros. En el tercer apartado del discurso, acentúa que el sistema arbitral inversionista Estado del TEMEC solo incluye a Estados Unidos y a México. Aquí no entra Canadá. Esta parte resulta muy destacada en su discurso. En las alternativas para el arbitraje, nuestro conferencista alude a 4 fuentes jurídicas. El convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros estados, o sea, el CIADI, y las reglas procesales aplicables al arbitraje del mismo CIADI, siempre que tanto la demandada como el Estado parte de la demandante sean miembros del convenio de CIADI. Segundo, el reglamento del mecanismo complementario del CIADI, siempre que la demandada o el Estado parte de la demandante sean parte del convenio de CIADI. Tercero, el reglamento de arbitraje de UNCITRAL. Y cuarto, si la demandante y la demandada lo acuerdan, cualquier otra institución arbitral o cualesquiera otras reglas de arbitraje. No hay que olvidar que pocos meses antes de la firma del protocolo que sustituyó al Telecán por el TEMEC, México suscribió el convenio constitutivo del CIADI y pasó a formar parte de este a partir del día 26 de agosto del 2018. Destaca que aun cuando el TEMEC prevé como segunda alternativa de solución de controversias inversionista-Estado, el arbitraje del mecanismo complementario se aplica en el caso de México y Estados Unidos, ya que ambos son miembros del centro. El conferencista se amplía en este apartado, pues aborda los temas de las reglas de arbitraje, la jurisdicción e inicio del arbitraje, los contratos de gobierno que se encuentran cubiertos como el petróleo, el gas natural, el suministro de energía, telecomunicaciones, propiedad o administración de caminos, vías férreas, etc. El doctor Saldaña resalta que en casos como estos, el demandante podrá acudir al arbitraje directamente sin necesidad de iniciar antes un procedimiento judicial o administrativo en el país receptor de la inversión. Hay otros elementos abordados en la conferencia, como árbitro, derecho aplicable, lugar del arbitraje, laudo, en los que por razón de espacio de tiempo, pues no podré detenerme, pero que son sumamente destacados. Recomiendo su lectura. Antes de concluir su discurso, Juan Manuel aborda
el tema del mecanismo de transición, que prevé lo que normalmente encontramos en los llamados artículos transitorios. Esto es, casos en que podrá seguir aplicándose el viejo Tratado de Libre Comercio, el abrogado Tratado de Libre Comercio. No dejo de olvidar, ya para concluir, que Juan Manuel es el miembro de número que más años ha tardado en ingresar a la academia en toda la historia de esta. Su modestia y sencillez no le habían permitido alzar la mano como hasta ahora que lo hemos forzado. Él siempre ha seguido con su actividad académica y no se había percatado que la academia lo reclamaba. Esto merece el más amplio reconocimiento de cada uno de nosotros. Finalmente, y en especial, cabe hacer el reconocimiento al trabajo presentado el día de hoy. Es un trabajo bien armado por un experto en la materia que ha trabajado durante muchos años en el mismo. Por eso subrayé desde el inicio las primeras ponencias del autor ante esta academia. Ya veía desde entonces la temática de la que hoy nos ha hablado, con las herramientas que ha venido construyendo al paso de los años en su actividad tanto académica como profesional. Esta experiencia le ha permitido a Juan Manuel sistematizar el objeto de conocimiento. Su estudio nos muestra su avidez para clasificar y organizar un material tan complejo como este, exponiendo mediante argumentos adecuados y sencillos la tesis que acaba de sostener. En este aspecto, recalcando los elementos sobresalientes, su estilo presenta claridad, sencillez y precisión. Se trata de un jurista completo y extraordinario. La academia se sentirá orgullosa de contar con el doctor Juan Manuel Saldaña como un nuevo miembro de número digno y distinguido. Mil felicidades, adelante. Mil felicidades, academia. Gracias, doctor Silva. Le mandamos un saludo desde aquí, desde la academia, deseando que se recupere muy pronto. Y ahora sí que en mi calidad y en mi carácter de presidente de la Junta de Gobierno de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, en cumplimiento de lo acordado por los miembros de número en sesión extraordinaria celebrada el 2 de noviembre del año en curso, una vez expuesto el discurso magistral de ingreso por parte del doctor don Juan Manuel Saldaña Pérez, y siendo respondido por el doctor don Jorge Alberto Silva, miembro de número, y habiéndose cumplido los requisitos y procedimientos señalados en el artículo 9 del Estatuto Orgánico de esta institución, declaro formalmente al doctor don Juan Manuel Saldaña Pérez académico de número con el sitial número 29 de entre los miembros de número de esta academia. Se le informa al susodicho que su nombramiento entra en vigor oficialmente a partir del día de hoy, pero se le convoca que el próximo año, durante la celebración del 44º Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado y Comparado, concurra a efectos de rendir formal protesta y estampar su firma en el memorial de la Academia, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el inciso G, el citado artículo 9 de nuestro estatuto. Enhorabuena y muchas felicidades al doctor Juan Manuel Saldaña Pérez al integrarse a esta academia como miembro de número. Muchas felicidades, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eli Rodríguez. Quiero expresar nuevamente mi gratitud, mi compromiso, mi reconocimiento a la gran labor de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, que pues ha sido sendero de grandes juristas, ¿verdad?, de grandes internacionalistas, ¿verdad?, como el doctor Pérez Nieto, como el doctor Silva, como el maestro García Moreno, como muchos otros que tienen nuestro reconocimiento, y expresar mi compromiso y el honor, el orgullo de pertenecer a esta institución académica de muy alto nivel. Muchas gracias a todos. Y también agradezco al doctor Silva la respuesta a mi conferencia. Muchísimas gracias.
Asimismo, la Junta de Gobierno de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, AMEDIP, informa que por acuerdo de los miembros de número en sesión extraordinaria, celebrada el pasado 2 de noviembre del año en curso, y habiéndose cumplido los requisitos y procedimientos señalados en el artículo 8 del Estatuto Orgánico de esa institución, se otorga el formal ingreso a los siguientes miembros supernumerarios. Doctor Don David Carrizo Aguado. Doctor Don Edgardo Muñoz. Maestro Don Roque López Tarango. Y la licenciada doña Marta Karina Tejada Vázquez. Se informa también a los susodichos que su nombramiento entra en vigor oficialmente a partir del día de hoy, pero se les convoca que el próximo año, durante la celebración del 44º Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado y Comparado, concurran a efectos de rendir formal protesta y estampar su firma en el memorial de la Academia, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el inciso F del artículo 8 del citado estatuto. A nombre personal y a nombre de esta institución, extiendo una cordial felicitación y una calurosa bienvenida a nuestros nuevos miembros. Muchas felicidades y enhorabuena. Felicidades. Sí, felicidades. Muy bien. Pues para mí es un orgullo darles la bienvenida como miembros supernumerarios y creo que con esta actividad damos por terminadas las sesiones y los trabajos del día de hoy, convocándolos para que mañana a las 9:30 de la mañana nos reunamos nuevamente a través de este foro virtual para continuar con los trabajos del 43º Seminario Nacional Virtual de Derecho Internacional Privado y Comparado. Nuevamente, muchas felicidades a nuestros nuevos miembros, al doctor Juan Saldaña a su ingreso como miembro de número, y a nuestros miembros supernumerados y a todos a nuestros ponentes que del día de hoy disertaron, compartiéndonos conocimientos y experiencias, y a ustedes por haber asistido a esta sesión. Muchísimas gracias y nos estamos viendo el día de mañana. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, Eli. Gracias a todos. Gracias, buenas noches Gracias. a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias, presidente. Gracias. Que descanse. Gracias, hasta luego. Nos vemos, Adriana. Gusto saludarte. Hasta luego. Gracias, doctor Eli. Buenas noches. No, a ti. Muchas felicidades, mi estimado Juan. Gracias. Gracias a todos. Saludos, ¿no? A ver cómo se ve, ¿no? Saludos, ¿no? Y el próximo año es fiesta. Esperemos. Gracias a todos. Excelente fin de semana. Nos vemos. Nos vemos, Mario. Cuídate. Nos vemos Muchas mañana. felicidades. Hasta mañana. Felicidades, Roque. Gracias, Eli. Buenas noches. Muchas gracias. Ánimo, ánimo, Roque. Felicidades, Cari. Muchas gracias, mi querido Eli. Un honor estar aquí. Un honor para nosotros contarte entre nosotros. Felicidades, Cari. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias. Felicidades, doctor Roque. Muy bien. Muchas felicidades, Cari. Bienvenida a bordo. Muchas gracias, doctor. Un gusto para mí y un placer estar entre ustedes y ser parte de ustedes. Eres una Felicidades, licenciada Cari. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Bien merecido, Cari, felicidades. Muchas gracias, maestra. Y Roque también, que ya te desapareció. Roque, bienvenido. Aquí estoy, doctor, todavía. Tenerte con nosotros. No, al contrario, doctor, y gracias por todo su apoyo. De verdad, para mí es un honor que me distinga con su amistad.
no pocos profesores han echado con nosotros 15 seminarios, ¿verdad? 25, doctor. Ah, 25, Dios mío, no. Por eso los primeros, o sea, ya los últimos chicos que venían hablaban de que sus papás habían estado en el seminario y que había vuelto una tradición. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso? Efectivamente, doctor, en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, desde que empezó ya a llevarse la materia en el 7º semestre, pues la academia me abrió las puertas para que pudiera asistir y en compañía de mis estudiantes. Y año con año hice una tradición que al llegar al 7º semestre, pues ir al seminario de Derecho